Alex Lucero y Jaime Guerra. ¿Puedes nombrar algún artista, ponte en el Banco Central, cuando hacían esas reuniones? Gerardo Mejía. Gerardo llegó ¿Alguien más pudiste ver ahí, qué sé yo? Nadie más. Solo Gerardo llegó ahí y porque Gerardo es guayaquileño. Alex Lucero también estuvo. No, pues Alex Lucero ya lo nombré, que con él me conocí en el 84 en el Bucanero. De hecho, Alex Lucero para mí tiene el máximo respeto porque yo considero que él es el pionero realmente de este. Porque lo que pasa es que la cultura... En el año de 1968 nace Alex Lucero, guayaquileño criado en el barrio La Tarazana, quien desde su niñez demostró su gusto artístico por el baile, participando en concursos de escuela, fiestas de amigos, hasta en programas de televisión. Ya a la edad de 12 años, viaja a los Estados Unidos de Norteamérica. Fue donde conoció un estilo de baile y cultura que lo apasionaría hasta el día de hoy. Cuando regresa a Ecuador, con esos movimientos que había visto, comienza a practicarlos. Después, forma un dúo llamado Atarazana Break. En 1983, con un grupo de amigos del sector, se reunían a practicar con Alex. Ya cuando la corriente del beatboxing o breakdance estaba en su apogeo, llegan las músicas, los videos musicales y películas. El 7 de septiembre de 1984, Alex con su dúo Atarazana Break entran a concursar al programa de televisión Así es la Cosa, de Canal 2 Ecuavisa, llegando a la final, donde conocen a más jóvenes de la época que también practicaban breaking, entre ellos a los United Street Rockers. En backstage, en un reto entre participantes, Luis Pérez lo invita a Alex a entrenar y ser parte del grupo. Las semanas siguientes, en un intercambio de pasos, conoce a Carlos Contreras en un pasaje de la ciudad y a finales de octubre a Johnny Reynoso en una fiesta del mismo año. Ya Alex, Kid Flash, con United Street Rockers, caminan por muchos lados de la ciudad, compartiendo y entrenando y también presentándose en lugares como Quito. Después de algunos años, llega el decaimiento del breaking en Ecuador y se podría decir también que a nivel mundial. Alex continúa entrenando independientemente hasta que a finales de los años 80, en el Unicentro se reencontraría con Carlos Contreras y ahí afianzaría su amistad, que duraría hasta ahora. En los próximos años visitaría Sauces 2. Ya al inicio de los 90, Carlos Contreras lo invita a ser parte de un grupo donde concursarían haciendo ellos la parte coreográfica y él un solo de breaking, ganando el concurso. ¿Qué tal, Alex? Un saludo a la gente que nos está viendo. Hola mi gente de Ecuador, soy Alex Lucero, Kid Flash, B-Boy de los 80, de la agrupación United Street Rockers, y quisiera aprovechar e enviarles saludos a la página Yo Soy Hip Hop Ecuador por darme la oportunidad de contar parte de mis inicios en la cultura. Gracias, Alex. Desde niño te ha gustado el baile y hasta tuviste la oportunidad de participar en un programa bailando. Cuéntanos esa anécdota. Recuerdo que desde muy pequeño, cuando había una fiesta, yo era el primero que salía para bailar. Pero
La fiesta que más recuerdo de mi niñez, una amiga de mi mamá, el hijo de ella, cumplía años y bueno, fui invitado a la ciudad de Lourdesa y si no me equivoco la calle era la calle Ilanes. Bueno, pues el concurso en sí era en pareja, la temática era de Grease, la película brillantina, en la cual yo hacía el papel de John Travolta y la niña hacía el de Olivia Newton-John. Es ahí cuando participamos, bueno, bailando, yo me inventé unos pasos ahí en el piso, me acuerdo tanto, ese paso le llamaban el reloj, me acuerdo. Y bueno, y bailamos, participamos, nos gozamos y llegamos a la final. En ese tiempo todo era por aplauso, recuerdo tanto. Yo no tenía más que a mi mamá que me aplauda, los demás participantes sí. Pero en esa ocasión se puede decir que se ganó en buena lid. ¿Por qué? Porque todos me aplaudieron, todos aplaudieron a mi pareja y me regalaron un carrito de bombero pequeño a pilas que me encantó. Bueno, Tico Tico se me acercó y a mi mamá también y le dijo que si podía ir al canal a participar, que también había obviamente un concurso. Y mi mamá le dijo que sí y obviamente yo también quería estar ahí, ¿no? Y bueno, llegó el día del concurso, bailamos, y fui el ganador, eso sí me acuerdo. No me acuerdo mucho los nombres de los participantes, pero hubieron algunos, pero yo gané porque a mi tan corta edad yo ya tenía unos cuantos desplazamientos en el piso que un niño de mi edad generalmente no lo hacía. Jamás podría olvidarme de eso. Sé y tengo entendido que todavía Tico Tico sigue animando fiestas infantiles y bueno, le envío un abrazo a la distancia y bueno, es lo que les puedo contar en cuanto a mi niñez en el baile. ¿Cómo conociste el b-boying o el breaking por primera vez? Muchos me preguntaron de qué manera yo conocí el breaking y fue cuando estuve en 3 lugares específicamente. Viajé a Nueva York, a Chicago y a Miami, pero fue en Nueva York el lugar en el cual yo pude ver por primera vez los bailarines de breaking y de popping. Fue en la escuela de mi primo. Yo salí de la casa y fui con mi tía a verlo a mi primo a la escuela. Y fue en ese momento que por primera vez vi a bailarines de breaking, sobre todo deslizándose sobre la espalda, dando vueltas de cabeza, haciendo las vueltas de mano. Y bueno, fue algo sorprendente para mí, me quedé mirando hasta que mi primo salga de ahí, ¿no? Y pude disfrutar de esos bailes y fue así como conocí el breaking en sí. Después de tu viaje a los Estados Unidos, regresaste a Ecuador. ¿Qué hiciste? ¿Continuaste practicando o lo dejaste por un tiempo? Dinos, ¿qué pasó? Bueno, pues en mi llegada a Ecuador, a mi ciudad, Guayaquil, en mi mente ya tenía los pasos, solo me faltaba practicarlos. Es así cuando ya llego a donde vivo, a la ciudad de La Tarazana, y bueno, empecé a practicar primero popping un poco, viéndome en el espejo, como tenía un espejo muy grande en mi sala, practiqué un poco cómo era el popping, ¿no? Obviamente me traje música de allá, algunos cassettes, un video muy corto. Y bueno, de ahí recuerdo que en un momento en que yo estaba jugando fútbol por mi casa, termino de jugar, me siento y pongo un cassette que tenía yo de música de break. Y como broma me puse a bailar y Jaime Guerra se me acercó y me dijo, oye, qué chévere, ¿y dónde trajiste eso? ¿Dónde lo aprendiste? Y yo le dije, lo aprendí en Nueva York por un primo mío a la salida de la escuela. Y bueno, me dice, chévere, me gustaría aprender. Ya, pues vamos a mi casa. Entonces fuimos a mi casa, le enseñé un poco lo que había traído. Tú sabes, las cosas que uno trae muchas veces cuando viaja, ¿no? Su ropa. Entre eso puse el cassette y bueno, y unas que otras cosas de la época de breaking, como los pasadores gruesos, los Adidas, etc. Y le gustó, y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos, desde mañana empecemos a practicar. Al siguiente día de la mañana me fue a ver, fuimos a Comandato a ver cartones. Se nos puso un poco difícil la cosa porque no estaba el encargado de
de ese lugar y no nos querían regalar cartones así nomás. Pero bueno, esas son una de las trabas que hubieron siempre cuando uno quería practicar, porque generalmente siempre lo hacía en el concreto, ¿no? Y de ahí fuimos también a mi comisariato de la Avenida de las Américas, que nos quedaba un poquito más lejos de la Tarazana, pero igual fuimos a conseguir más cartones para tener para los demás días. Y bueno, es así como empieza mi vida en el breaking, ¿no? Es algo que a veces uno no esperaba, pero poco a poco fui practicando y fui mejorando cada uno de los pasos que estaba haciendo en el piso, como la backspin, que son las vueltas de espalda, las handspin, y practicando un poco la vuelta de cabeza en esa época también, ¿no? Nada fue fácil. Creo que para cada uno de nosotros, los bailarines de los 80, siempre hubo una dificultad como el lugar donde ensayar. Creo que eso fue algo un poco difícil, ¿no? Pero en todo caso, eso es parte de lo que se podría decir mis inicios. Alex, aparte de Jaime Guerra, ¿hubieron más amigos del barrio que practicaron contigo? ¿Quiénes recuerdas? Recuerdo que en el barrio de Jaime Guerra había un amigo que se llamaba Daniel Chiriboga. Él también se interesó mucho en bailar y hubo un momento en que practicó con nosotros, ¿no? Él era testigo de Jehová, me acuerdo, y se escapaba de su casa, como anécdota, se escapaba de su casa para ir a la mía a practicar. Y cuando llegaba, obviamente, se tenía que subir por el techo de su casa para que no se den cuenta que se había escapado. Son anécdotas que pasan y que uno las ve, ¿no? Lo que uno hace por el baile y todo esto hermoso del breaking, ¿no? Entonces también recuerdo que conocí a Gunther Dávila, que también perteneció a nuestra agrupación. Él vivía como a 2 cuadras de mi casa y bueno, él prácticamente también cada vez que nos veíamos desde lejos me gritaba que ya le salía los Wilmuse y me gritaba y los hacía en el concreto. Era algo muy chistoso. También entre los amigos que conocí estaba Roberto López, bueno, a los que yo les llamo de los estrellas fugaz, que solo por un tiempo nomás bailaron y de ahí nunca más se supo de ellos. Estuvieron los DJ Leiva, el hermano que estudió conmigo, Richard, también perteneció y practicó con nosotros. Gunther, Richard, Daniel, Chiriboga, Jaime Guerra, mi persona. Y recuerdo muchas circunstancias cuando iba a una fiesta y bailaba. Al siguiente día tenía una persona que no sé cómo llegaba a mi casa y me preguntaba que si le podía enseñar a bailar. Yo le hacía subir a mi casa, le explicaba sobre los pasos y si iban con la técnica, pero quizás nunca más los vi muchas veces, porque lo que querían era tener ese contacto conmigo y verme bailar. Pero fue algo motivante, ¿no? Porque creo que dentro de cada uno de nosotros en esa época no existía la palabra egoísmo. Es más, queríamos que mucho más gente sepa, se entere y baile lo que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Y fuera de tu sector, ¿estableciste amistad con otros bailarines de breaking? Cuéntanos, ¿cómo fue? Estaba caminando por el centro comercial La Merced, en el centro de Guayaquil, y bueno, estaba buscando ropa que comprarme. A lo lejos diviso a 2 personas vestidas como yo prácticamente, con los Adidas, con los pasadores gruesos y vestidos como bailarines de break. Entonces nos miramos, ellos estaban en el lado de al frente y fue algo así que como un shock. Nos vimos y me preguntaron, ¿tú bailas breaking? Y yo digo, sí. ¿Y tú también? Bueno, para no alargarles mucho esto, los personajes eran Jesús Hidalgo, Chucho y Tommy, que había llegado a Estados Unidos. Y ellos prácticamente eran de la People Star, ¿no? de una crew que quedaba exactamente en la calle Santa Elena y Quiquís, abajo de una farmacia que se llamaba Farmacia Amadita. Estaban todos los integrantes. Fuimos allá, me presentaron y bueno, nos metimos a bailar a un zaguán, me acuerdo tanto, y en ese zaguán vivía Chucho.
subías la escalera y llegabas al departamento de él. Fue algo muy interesante compartir con ellos, ya que si bien es cierto, Chucho, yo siempre lo conocí como un bailarín de popping. Tommy fue la primera persona que yo le vi hacer la vuelta de puño, ¿no? Y bueno, llamó mucho mi atención y yo aprendí de ellos también un poco. Esa es una de las crews que más recuerdo también, que se llamaba la People Star, o la gente estrella. ¿Qué otros bailarines de breaking de la época recuerdas? Recuerdo que en una ocasión veía muchos personajes, si se le puede decir, muchos bailarines de break. Entre esos conocí a Jesús Hidalgo, Chucho, lo conocí ahí, lo vi cómo vestía y yo dije, este man baila breaking también. También vi al Negro Valencia, Ricardo Valencia, el Diablo, wow, qué tremendo bailarín. Luis de la Boca 9, de Boca 9 y 9 de octubre, un centro comercial había ahí y ponían música siempre y ahí lo veía bailando. En la 9 de octubre también a lo que pasaba, pude ver cómo la gente empezó a poner una grabadora y a bailar, y fue un día que no recuerdo exactamente la fecha en la cual yo también fui a bailar a la 9 de octubre. Y bueno, esa es una parte importante también de cómo empezó esto, de cómo se pudo enterar la gente de Ecuador, sobre todo, de que había un baile que había llegado de los Estados Unidos por medio de muchas personas, porque no lo considero el primero, sino que hay mucha más gente atrás mío que estuvo aportando, que estuvo apoyando, que estuvo bailando, que estuvo haciendo cosas interesantes por el breaking. Cuéntanos, ¿qué música usabas para entrenar? Y también sobre el concurso de breakdance que se realizó en televisión. Recuerdo que había una música que creo que salió en el año 1982, Buffalo Girls. Era una de las canciones con las que nosotros, con Jaime Guerra, practicábamos mucho, ¿no? Creo que la cantaba Malcolm McLaren. Esa canción era con la que ensayábamos casi siempre. Cabe recalcar que en ese tiempo cualquier tipo de música viniendo de los Estados Unidos, la mayoría traían la particularidad que tenía mucho scratch, como la que les acabé de mencionar, Buffalo Girls. Era una canción prácticamente llena e inundada de puro scratch, al puro estilo de los mejores DJ de allá que empezaron este movimiento. Y es así cuando hay la oportunidad al fin de poder demostrar lo que habíamos aprendido durante tanto tiempo y haber ensayado durante tanto tiempo. Es así que primero nosotros vemos en la televisión que hay un concurso de Michael Jackson, pero nosotros ya habíamos visto que Michael Jackson había hecho el moonwalking, había tenido unos cuantos movimientos de popping y fue interesante, fue algo que a nosotros en ese tiempo nos gustó mucho, y sobre todo cuando llega este concurso es cuando nosotros nos damos cuenta de que veo a un amigo de donde yo vivía, en la Tarazana, Yuri Espinosa, que empezó a desempeñarse muy bien bailando como Michael Jackson. Además tenía la misma vestimenta y todo. Es ahí cuando lo busco, empiezo a conversar con él y él me dice dónde estaba practicando. Intercambiamos pasos, vi su esmero y vi las ganas de salir adelante, y es ahí cuando me doy cuenta de que cuando uno quiere y lucha por obtener un primer lugar, uno puede llegar. Y es así cuando Yuri quedó en primer lugar en el concurso de Michael Jackson. Parece que los productores en esa época de Ecuavisa, al ver que había mucha más gente que quería bailar, y sobre todo el breaking que había llegado acá a Ecuador, a nuestro país, ¿no?, hacen otro concurso de breakdance en el cual participo yo con Jaime Guerra. Nos llamábamos en ese tiempo Tarazana Break. Fue ahí en que yo le digo a Jaime, ¿sabes qué? Hagamos lo que sabemos hacer. Y lo primero que hicimos, me acuerdo tanto cuando nos enteramos de eso, fue
buscar la ropa adecuada para ir al programa, ¿no? Jaime Guerra, me acuerdo, no tenía qué zapatos ponerse, pero recuerdo que había llegado una persona mayor de Estados Unidos y él es el que le presta los Adidas, los arañas que le llamamos nosotros, a Jaime para poder participar. Recuerdo mucho también que para poder entrar a una semifinal hubo que primero llegar a una eliminatoria. Las eliminatorias eran en la discoteca Infinity. No me dejaban entrar, tuve que ir con mis padres a la discoteca para poder entrar con ellos y participar. Hubieron mucha gente que bailó. Quizás no recuerdo mucho los nombres, pero sí sus rostros. Bueno, esa clasificación fue muy importante para mí porque pude llegar a una semifinal, si se puede decir. Después de, obviamente, el premio que nos dieron en esa época, si me acuerdo bien, creo que eran Ron San Miguel. Todos esos premios fueron para mi padre y creo que 5,000 sucres me dieron a mí. Y bueno, yo prácticamente no me interesó mucho lo que es el premio, me interesó pasar a una siguiente fase, la semifinal, si se puede decir, que fue en Ecuavisa ya, en el canal mismo propio, ¿no? En el cerro. Y recuerdo tanto que los animadores eran Joao Ayala y Lourdes Díaz. ¿Cómo no recordarlos? Dos personajes que eran muy conocidos en la televisión en los años 80. Y bueno, tuvimos la oportunidad de llegar a Ecuavisa backstage antes de entrar al escenario, si se puede decir. Es que conozco a muchos más participantes, entre ellos el dúo en esa época, United Street Rockers, compuesto por Luis Pérez y William Rivera. Bueno, después de eso nos tocó ya participar. Llegamos a una semifinal, después a una final, y en la final el grupo United Street Rockers nos ganó, compuesto por Luis Pérez y William. Cuéntanos esa anécdota de cómo conoces a los United Street Rockers y formas parte del grupo. Como anécdota, recuerdo que tras bastidores pude conocer a los United Street Rockers. En ese tiempo eran un dúo y ellos se portaron muy bien con nosotros. Luis me dijo que si podíamos competir haciendo vueltas de espaldas. No sé con cuántas le gané, cuál fue la cantidad exacta, pero le gané. Él me dijo que si podríamos ir a su casa, ensayar y todo. Y yo le dije que con gusto. Conocí otros integrantes también de los United Street Rockers llegando a su casa allá en Urdesa, como Paul, Roberto Pino. Recuerdo a alguien que se hacía pasar como su representante, que le decían Cachuflín, que él era el que armaba los contratos, las presentaciones. Fueron momentos muy amenos que compartí con ellos y algunas batallas también tuvimos. Las oportunidades fueron muchas. Recuerdo tanto haber bailado en el Orban Borja, afuera del Burger King de Urdesa. Era un grupo en realidad que estaba bien constituido y que atraía muchas masas en ese tiempo. Había mucha gente que nos seguía a nuestra corta edad. Recuerdo que Luis Pérez tenía 11, era el más joven del grupo, pero siendo el más joven era el que se podría decir que tenía más conocimiento de baile. Y es ahí cuando nos presentamos en el Mi Comisariato de la Alborada, estuvimos en el Policentro, estuvimos en algunos lados que eran donde se estaban viendo en esa época muchas batallas y mucha gente bailando, ¿no? Estuvimos en la 9 de octubre, en algún momento también participando, enseñando lo que nosotros habíamos aprendido, ¿no? ¿Qué experiencia recuerdas con United Street Rockers? Experiencias hubieron muchas con United Street Rockers. Creo que una de las más trascendentales fue cuando viajamos a Quito y nos hospedamos en el Hotel Colón. Estábamos todos los muchachos reunidos ahí, haciéndonos bromas, practicando, viendo qué ropa nos vamos a poner. Si bien no recuerdo, Marathon Sport
en el centro comercial Iñaquito fue el primer lugar que nos contrató para poder bailar. Recuerdo que habían mucha gente alrededor del centro comercial, ¿no? Era un día sábado, si mal no recuerdo. Y bueno, fuimos, hablamos con el administrador y él nos sugirió que escojamos cualquier tipo de ropa para la presentación y que eso era pagado por ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que casi todos escogimos en ese tiempo las chompas Nike, que eran como las que usaban en la película de Beat Street. Bueno, todos salimos uniformados, nos hicieron las camisas, me acuerdo, negras, que decía Kid Flash en mi caso y United Street Rocker atrás. A Roberto Pino, una persona lo cogió aparte y le dijo que se podía bailar para un lugar donde hacían ternos que se llamaba Creaciones de Ormel. Y bueno, él estuvo como maniquí mucho tiempo. Nosotros pasamos por ahí después de la presentación que teníamos de Marathon Sport y él estaba ahí haciendo el robot en la vitrina. Fueron momentos compartidos muy buenos. Y bueno, estuvimos en algunos lados también. Recuerdo también un momento en que yo estuve en la casa que había llegado Gunther también y nos fuimos a un colegio y en ese colegio había una kermés y en esa kermés estaban unos bailarines de break que habían llegado a los Estados Unidos que yo nunca lo había escuchado, pero se llamaban los Tigers Breakers, los tigres del break. Eran unos personas de color con un cuerpo pero parecían Hulk, eran bien fuertes y sobre todo hacían muchos mortales, pero recuerdo que ninguno de ellos se ve hacer el Will Music. Es así cuando competimos de una manera muy sana y fue la primera vez que yo hice los Will Music en las manos. Fue la primera vez que yo me puse las manos sin topar el piso y bueno, se puede decir que le ganamos en esa época a ellos. Obviamente nos hicimos amigos, por ahí nos tomamos unas sodas y compartimos un poco. De ahí ellos tenían una gira y se iban a otros lados fuera de Ecuador. Ese fue uno de los momentos también muy bonitos que se puede decir que compartí, ¿no? Con personas que quizás los conocía en ese tiempo. En sí me di cuenta que en Quito también habían gente que era b-boy, pero eran muy pocos. Hubo un concurso también, recuerdo, en un hotel abajo, en el cual participamos con Gunther también. Y bueno, ese concurso también era en esa misma época y en ese mismo tiempo. Recuerdo que mucha gente llegó de Guayaquil a concursar, pero obviamente no tenían muchos pasos y poco a poco en las eliminatorias se fueron quedando y nos quedamos nosotros con Gunther y bueno, representamos a un capítulo de los United Street Rockers allá en ese concurso. Y bueno, eso es lo que les puedo contar en cuanto a nuestra experiencia en Quito, ¿no? Cuéntanos de alguna amistad del hip hop en Ecuador que conociste en esa época. Recuerdo que estaba en la Alborada, en el comisariato, y a lo que salgo veo a una persona que estaba escuchando música de breaking y bueno, yo vi que estaba haciendo pop y me acerqué y le dije si podía compartir con él y me dijo que bueno y empecé a practicar un poco lo que yo hacía, ¿no? Y pasaron unos cuantos minutos y vi que se acercó otro bailarín, ¿no? Lo vi cómo estaba vestido y me dijo si podía practicar con nosotros y le dije obviamente que sí y bueno, fue en ese momento en que viendo él cómo yo hacía mi vuelta de espalda me dijo que si podíamos hacer una competencia de backspin, de vuelta de espalda, y le dije que bueno. Y recuerdo que él tenía una malla color verde, la puso bajo su espalda y bueno, hizo la vuelta de espalda y en ese momento vi que hizo bastante, ¿no? Se paró y me dijo ahora te toca a ti y yo lo hice y hice muchas vueltas de espalda. Creo que en ese tiempo una de mis mejores armas es dar demasiadas vueltas de espalda y obviamente le gané. Y no era la primera persona que yo le ganaba dando vueltas de espalda. Ya le había ganado a Luis Pérez en un backstage en mi Guavisa. Pero siempre me mantuve con mucha humildad y respeto hacia los demás, ¿no? Es ahí cuando compartimos un poco de baile y nos hicimos amigos.
¿Y quién era ese personaje con el cual bailé? Carlitos Contreras. Muchos lo conocen como Caster, otros como CA1. En ese tiempo fue que conocí a Caster, me siento muy contento de haberlo conocido, de saber que nunca desmayó en lo que hizo y que siguió para adelante. En esa época, aparte de eso, nos hicimos amigos, anduvimos por algunos lados algún tiempo, por el Unicentro, por el centro. Bueno, he compartido mucho, creo que uno de los bailarines con los que más he compartido, aparte de Chucho, es Carlitos Contreras, al cual le quiero enviar un gran saludo y un abrazo y mucho respeto porque él ha sabido mantenerse y sé que ama esta cultura. Es lo que puedo decir en cuanto a cómo lo conocí, ¿no? Alex, ¿recuerdas alguna otra persona del hip hop ecuatoriano que conocieras en los años 80? Recuerdo que en el mes de octubre hubo una fiesta de Halloween. Estábamos sentados en una mesa escuchando música y viendo a la gente bailar cuando el DJ pone música de breaking. Y si no me equivoco era de la película The Almost Happiness, de la película Breaking. Y fue que ahí nos metimos a bailar, hicieron la rueda, fue algo muy chévere. Y bueno, demostramos un poco lo que hacía y bueno, de ahí llegaron dos bailarines más de breaking que también bailaron con nosotros, nos divertimos un poco. Bueno, al terminar nos dimos la mano y la típica en ese tiempo era más que amistad, mucha confraternidad y al intercambiar nombres conozco a Johnny Reynoso Spy del grupo La Colección y también a Jean-Pierre Valiente de los Popping Crew que eran del grupo de Johnny también. Y bueno, en ese momento fue cuando lo conocí a Johnny y de ahí para adelante tuvimos una amistad también porque en algún momento también estuvimos bailando en las calles, ¿no? En la 9 de octubre uno de los personajes que estuvo por ahí fue Gerardo Mejía. ¿Tuviste alguna experiencia o anécdota con él? Cuéntanos. Recuerdo que estábamos ensayando en la Tarazana, en la casa de Hugo Ponce, con Giovanni Mosquera, dos amigos de los cuales estaban tratando de aprender algo. Obviamente ellos nunca compitieron, pero estaban interesados en el baile. Y fue en ese momento en que Hugo Ponce me dice, ¿sabes qué? Vamos a la casa de Gerardo Mejía, que tengo un conocido que nos puede llevar a la casa de él. Entonces fuimos, en efecto, cogimos la camioneta del amigo Giovanni Mosquera y bueno, llegamos al barrio Orellana, que es donde había llegado Gerardo Mejía. Yo había escuchado muy poco de él porque en realidad lo que sabía de él era que había quedado campeón mundial de breakdance, pero no sabía mucho de su trayectoria ni nada de eso. No se escuchó mucho de él en ese tiempo y en ese momento, ¿no? Entonces llegamos, tocamos el timbre y nos miramos entre nosotros y wow, cómo será él, etcétera, cómo se comportará con nosotros. Esa fue la parte que nos dejó así como pensativos y quizás hasta un tanto nerviosos. Bueno, al abrirnos la puerta nos encontramos con Gerardo Mejía, él mismo nos abrió y nos preguntó que cómo así estábamos ahí. Le dijimos que nosotros éramos unos bailarines de break y de popping y obviamente lo íbamos a visitar porque sabíamos que él era ecuatoriano y que había quedado campeón mundial de breakdance, ¿no? Entonces nos hizo pasar, puso música y empezó a bailar un poco de popping y algo de breaking. Entonces obviamente yo fui después de él el que continuó bailando, le enseñé lo que hacía. Yo hacía Williams, yo ya estaba en un nivel como quien dice un poquito avanzado y él me dijo, ¿tú viviste en Nueva York o en Estados Unidos? Y yo le dije, no, soy ecuatoriano, sí he estado allá, pero no he vivido allá, solo he estado de pasada. Dice, pero parece que fueras un bailarín de la calle allá. Y yo le dije, gracias. Pero no, todo esto lo he aprendido aquí, generalmente es lo que yo hacía con mi grupo, le digo. Oh, ya, y empezamos a intercambiar conocimientos. Él nos explicaba un poco de su historia, de lo que había hecho, del campeonato que tuvo, con quién compitió. Y se portó muy amable, nos presentó a su mamá, me acuerdo tanto.
Y entre esas cosas yo le dije que qué más estaba haciendo, que cómo así llegó a Ecuador, y dijo que había venido a visitar a sus padres, obviamente que vivían acá, que ellos temporalmente iban allá, pero que en estos momentos él regresó para poder visitarlos acá en el barrio Orellana, y me dijo que le espere un momento, y a lo que bajó, me bajó con una caja de cassette de algunos cantantes y todo, y me dijo, esto es lo que estoy haciendo ahora, y puso el cassette de él y puso la canción Rico Suave. Yo la escuché y, para ser sincero, no me llamó mucho la atención la canción. Será porque estaba escuchando recién algo de rap en español, pero no es algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, de ahí recuerdo que cuando ya nos íbamos me dicen, toma, aquí les voy a regalar algo que tiene mi nombre para que lo tengan de recuerdo y lo usen cuando bailen en las calles. Él me dio una BBD roja que decía Gerardo en el pecho, grafiteado, decía Gerardo. Y a un amigo le dio una pantaloneta, recuerdo tanto. Se portó muy amable. Pudimos conseguir 2 veces en una fiesta. Recuerdo que en esa fiesta en Los Ceibos, él estaba en un balcón, estábamos conversando y salió una música y dijo voy a bailar. Y se pudo hacer los Wilmies, pero antes se sacó la chompa, la chaqueta que tenía y me la dio a mí. Recuerdo que muchos de sus amigos en esa época también le decían Pajarito. Y yo más o menos me imaginaba por qué, porque él la nariz no la tenía muy perfilada como la tiene ahora, ¿no? Y bueno, le decían Pajarito, ese era el nick de la gente del barrio de él, sobre todo. Reconozco que fue un buen bailarín, que bailó muy bien, que todos los pasos los hacía continuados. Por ejemplo, bailaba popping, se tiraba al piso, hacía Wilmy, vuelta de espalda se paraba de cabeza, hacía 99. Era un buen bailarín, tenía un buen físico, obviamente, ¿no? Y bueno, esa fue una de las experiencias que tuve con él, y la segunda experiencia que tuve fue cuando fuimos a la Nueva Octubre a bailar. Yo lo invité, obviamente. Él llegó en una furgoneta, si no me equivoco, ploma o blanca. No recuerdo el color, pero fuimos allá. Bailó, se sacó las gafas, las dejó en un lado del piso. Y bueno, demostró todo lo que sabía hacer. Ahí fue un momento bonito porque bailamos algunos de los bailarines que prácticamente estábamos siendo más conocidos y yendo a bailar a la Nueva Octubre, ¿no? Y bueno, cuando él termina de bailar, la sorpresa es que las gafas de él desaparecieron. Esa fue una anécdota muy chistosa porque ni bien llegó, le robaron, se puede decir. En todo caso, tengo buenos recuerdos de él. La última vez que estuve con él y compartí fue una vez, no recuerdo, más allá del año 2000, que nos dieron una entrega de premios por ser representantes de la vieja escuela del breaking, del popping y en sí de la cultura hip hop. Eso es lo que puedo decir de él. No compartí mucho, pero las veces que compartí con Gerardo Mejía fueron muy amenas, muy emotivas y de gran amistad. Espero que a él le siga yendo bien con su nuevo proyecto de la Iglesia de la Calle, y que Dios bendiga también la vida de él y de todos. Y cuando llega el decaimiento del breaking, ¿qué hiciste en ese tiempo? ¿Qué pasó en esos años? Para finales del año 86 más o menos, recuerdo que toda la intensidad que había cogido el movimiento del breaking empieza a declinar, empieza a bajar. Y es así cuando muchos de los bailarines empiezan a desaparecer también, porque ya como había entrado otra corriente musical, la cual era el rock latino que tanto recuerdo, bueno, pues empezaron a dejar de bailar en las calles, en la Nueva Octubre, en algunos lugares. Pero para mí siempre fue importante seguir, porque era algo que llevaba en la sangre. Es así cuando yo tuve las oportunidades de seguir bailando en fiestas, que recuerdo tanto, como en la fiesta del Círculo Militar de Urdesa, en las fiestas que hacían en la Ciudadela La FAE, los DJ Richard y Fernando Leiva. También recuerdo que
a pesar de todo lo que estaba pasando con el rock latino, que estaba invadiendo prácticamente la ciudad de Guayaquil y parte del Ecuador, nosotros los bailarines de breaking aprovechábamos cada oportunidad en una fiesta para poner nuestra música. Recuerdo que siempre tenía un cassette a la mano en mi bolsillo para hacer mi show, si se puede decir. Y para mí esto nunca terminó, en realidad, nunca terminó. Todo lo contrario, cada vez lo cogía con mayor intensidad. Reconozco que mi país es un país en el cual la música tropical es la que más se utiliza, obviamente porque sus letras también son en español, ¿no? Y como todos sabemos, la música breaking en su gran mayoría es en inglés. Es así cuando yo no decido dar un party en lo que estoy haciendo. Seguí bailando, seguí disfrutando hasta que hubo la oportunidad, ¿no? Y cada lugar que yo iba, siempre estuve dispuesto y estaba con la ropa adecuada para poder bailar en las calles. Para mí nunca terminó, esa es la gran realidad. Y la música seguía, recuerdo que continuaba, pero ya en nuestro país, Ecuador, el rock latino nos había invadido de una forma muy, muy fuerte, ¿no? A finales de los 80 te reencuentras con Carlos. Cuéntanos, ¿qué sucedió? ¿Qué hiciste a finales de la década? A finales de los 80 andaba por el Unicentro dando unas vueltas y comprándome los típicos submarinos que vendían ahí muy ricos con una cola. Y iba caminando y me metía a las máquinas, recuerdo, porque el que vendía la ficha de la máquina era mi amigo, conversé con él un momento y a lo que salía ya de las máquinas, ya dirigiéndome para mi casa, lo veo a Carlos Contreras Caster, a los tiempos que lo veía, y bueno, me dice, ¿cómo estás? ¿Sigues bailando? Y le digo, sí, todavía sigo bailando, sigo entrenando, pero tú sabes que ya ahorita hay otras corrientes musicales, pero para mí nunca ha muerto el breaking, le digo. Me dice, oh, qué chévere, loco. Y bueno, caminamos, cogimos el bus, fuimos a mi casa, le enseñé lo que todavía podía hacer y él también obviamente lo hizo, sus pasos, y creo que él también jamás dejó de hacerlo, ¿no? Hubo la oportunidad, me acuerdo que ya después de un tiempo lo volví a ver de nuevo y me dijo que había un concurso y que si yo quería participar en ese concurso. Era en una discoteca, el Latin Palace. Yo le dije que claro que sí. Bueno, fuimos a la casa de Johnny Reynoso Spy, ensayamos un poco, pero como ya faltaba poco tiempo para participar en esa final, los dos me dijeron que sería mejor que yo sería, como quien dice, el as bajo la manga de ellos, que nadie sepa que yo cuando participe con ellos en esa final, yo voy a salir de atrás del público y demostrar lo que sé hacer en el breaking, ¿no? El concurso era de rap house, me acuerdo tanto, y era coreográfico, o sea que tenías que bailar parado más que en el piso. Y bueno, recuerdo que ellos hicieron la coreografía, habían algunos grupos, estaba totalmente yendo al Latin Palace, ya que era la primera final que había en esa discoteca, que apoyó tanto al talento de la gente que estaba envuelta en el hip hop. Y bueno, recuerdo que hicieron una coreografía de Gerardo Mejía, Rico Suave. Con esa canción fue que participamos nosotros como Slamming Dance Pose, un grupo el cual fue constituido por Carlos Contreras, por Spy. Claro, DJ Chipol entre otros, pero ¿recuerdas algún reportaje o algo que fuiste parte del grupo? Recuerdo que como medios periodísticos estuvo la revista La Onda, la cual nos sacó una foto a nosotros como integrantes, y en la edición que continuaba de ese mes pudimos salir en esa revista. Obviamente el reportaje fue un poco largo y bueno, esa fue una de las partes más importantes, creo yo, de haber estado y participado en el primer festival de Rap House de la discoteca Latin Palace, a poco tiempo de haber sido inaugurada, ¿no? Alex, dinos las partes más difíciles o trabas de aquella época y da unos consejos para la gente del hip hop ecuatoriano que nos está viendo.
la parte más dura y difícil creo que fue todo. En realidad para mí fue todo. No había muchos lugares donde poder ensayar y obviamente teníamos que conseguir cartones para ponerlos en la esquina de nuestros hogares. Era un poco complicado, primero que todo, que te regalen ese cartón. Estoy hablando a nivel personal, ¿no? Quizás en otros lugares era más fácil. Segundo, conseguir todo tipo de material para poderte instruir, sea música, sea videos, sea películas. Siempre fue más complicado. También creo que el permiso de los padres nuestros para salir y llegar con la ropa totalmente sucia, eso fue una traba siempre. Otra traba, los pantalones camuflados. Como anécdota, saliendo de la discoteca Bucanero, compitiendo sanamente con un pantalón camuflado, salgo de la discoteca y voy caminando a mi casa, porque el Bucanero a mi casa era muy cerca. Yo vivía en la Terrazana. Me paró la policía, me embarcó en el trooper. Gracias a Dios no me llevaron preso, pero yo quería tener el pantalón en esa época como lo usaban los breakeros, como Turbo en la película. Esa fue una traba. Entonces, si tú ibas con un pantalón camuflado por la calle y pasabas por la zona militar, te lo quitaban. Esas son una de las trabas más fuertes, diría yo. Otra, la discriminación. Al verte que te vestías con colores, con pasadores gruesos en los zapatos, te comparaban con pandilleros o con gente que estaba haciendo cosas indebidas, ¿sí me entiendes? Entonces eso era como una de las trabas más difíciles también. Bueno, entrar a los canales de televisión a grabar, que la gente te acepte tal como te ve. En fin, hubo muchas trabas en realidad. Las que les nombro son las más duras. El practicar en el concreto, el competir con alguien en un lugar no adecuado. Trabas hubieron muchas, pero creo que lo más importante es que valió la pena todo esto que se hizo, todo esto que sirvió para que futuras generaciones entiendan que siempre hubo un inicio. Siempre Ecuador siempre tuvo sus raíces, a eso me refiero. Y nosotros los que tuvimos la oportunidad de bailar en los años 80, nos sentimos muy a gusto y al mismo tiempo le agradecemos a cada una de las personas que van a ver esta biografía, porque para nosotros no fue fácil. Y como consejo quiero decirles que luchen por sus sueños, que se alejen totalmente de las malas influencias, que cada talento que Dios les dio lo aprovechen al máximo, que confíen en ustedes mismos, que luchen, que sean personas de bien. Con esto me despido y les agradezco a cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de ver un poco de mi historia. Que Dios bendiga a cada uno de los que ven este video. Y gracias a la página Yo Soy Hip Hop Ecuador por preocuparse en saber cuáles fueron los verdaderos inicios de la historia del breaking y del hip hop a nivel general en nuestro país, Ecuador. Que viva Ecuador.